con una temática que precisamente habla respecto de otro de los factores humanos que constituyen justamente el sistema vial y de tránsito. Les invito nuevamente, les motivo precisamente para que ustedes sigan realizando las actividades de las guías de aprendizaje, es decir, una lectura comprensiva de lo que nos indica el módulo de la asignatura, páginas, en este caso, páginas 8, 9, 10 y 11, en la cual hacemos referencia al papel del conductor y, por supuesto, dentro de estos detalles que tenemos, manifestarles que para el conductor se establecen aspectos como preceptos básicos que debe conocer. Por supuesto, claro está, el rol que desempeña el conductor en el tránsito, es decir, que maneja el mecanismo de la dirección de su vehículo a motor, y por supuesto, la persona que empuña las riendas y justamente desde el conductor. Esa es la parte teórica, concepto básico de la conducción. Obviamente hay algunos preceptos que se debe guardar en relación a esto, utilizando justamente las dos manos. No olviden, no descuiden que es una de las cualidades que nos da o nos brinda precisamente la seguridad en estas maniobras, ¿no? Ustedes también justamente deben ser los primeros evaluadores de cómo está el estado físico de su persona y por supuesto el estado mecánico de su vehículo. Es un conjunto que precisamente nos ayuda a realizar las maniobras. Aquí también tenemos en la página 9 de la guía de aprendizaje ciertas acciones que no debe hacer un conductor responsable. En resumen, hablamos de las distracciones, ¿no? El estado de salud indebido, probablemente también abuso de sustancias precisamente prohibidas. Y por supuesto, aunque ustedes no lo crean, probablemente en algún momento lo van a experimentar, consciente o inconscientemente les va a suceder. Resulta que el conductor, precisamente por los estragos mentales o emocionales, consecuencia de alguno de estos factores, precisamente, y sumado a la personalidad, que también debe ser algo que debemos controlarlo, precisamente se lanza a la carretera, se lanza a los caminos, haciendo suyo, por ejemplo, lo que es la temeridad, que arriesga demasiado, la negligencia, que tiene muchos descuidos en la conducción, cólera, que se altera fuera de su conducta normal, y por supuesto, sufre o es víctima de las distracciones mínimas, pero por lo menos son distracciones que justamente no deben ser cometidos por nosotros, ¿no? Tenemos que tomar con responsabilidad, con absoluta dedicación, la acción de la conducción, no a la ligera. Probablemente algunos conductores hacen con vanidad, es decir, con un desprecio hacia los demás conductores, están muy susceptibles, se muestran agresivos y, como les dije en algún momento, no es recomendable dentro de la conducción la ingesta de bebidas alcohólicas o, por supuesto, de alimentos pesados que, como ustedes van a escuchar posteriormente, genera la aparición de sueño, microsueño, y, por supuesto, alguna merma en la capacidad de orden sensorial, sobre todo, porque ustedes saben que en condiciones habituales, tanto el sentido de la vista como el sentido de la audición son un poquito limitados, no se diga cuando, por A o B circunstancias, las mismas son alteradas, reducen en sí las capacidades para maniobrar, en este caso de los conductores. Sí, en este caso, como una información introductoria, hemos procedido a poner en conocimiento de ustedes. Ahora bien, ustedes, aparte de la información que cuentan en el módulo de la asignatura, es importante y pertinente que de parte nuestra les entreguemos algunos preceptos básicos. ¿Qué es lo que quiere decir que no debe hacer un buen conductor? Porque estamos propendiendo a formar conductores genuinos, conductores responsables, conductores seguros. En este caso, como ustedes ven,
no realizar señalizaciones, aparte de que es un acto indebido, genera o podría generar una reacción en aquel usuario que la percibe y podría generar mayores conflictos que probablemente usted mediante algún tipo de intimidación, que bueno, esa sería la palabra más correcta, generaría en otro usuario, ¿no? Recordemos que muchos de los usuarios de las vías, conductores especialmente, a veces el hecho de que están conduciendo por varias horas, no tienen su debido descanso, puede llegar a ser víctimas de pronto de agresividad. Y no con esto estamos estereotipando a ningún tipo de conductor. Probablemente los conductores de vehículos buses, los conductores de vehículos tipo taxi, que ellos prácticamente en razón de su trabajo, pues tienen que hacer maniobras repetitivas o estar recirculando por la ciudad, son quienes más absorben los estragos de la monotonía en la conducción, ¿no? Otra cosa que no debe hacer un buen conductor es precisamente no obedecer las señales de tránsito, como se les indicó para llegar a una adecuada convivencia vial, prestar seguridad a todos los usuarios, es importante que todos obedezcamos las señales de tránsito. No podríamos argumentar que no conocemos de ellas, por lo menos como les dije, la identificamos con alguna orden, con alguna disposición, y por supuesto las señales de tránsito no quedan a libre albedrío, a voluntad de nosotros, son de cumplimiento obligatorio, y en el caso de que se presentase algún siniestro, algún accidente, la peor excusa que podríamos nosotros interponer sería que hemos desconocido de la misma. Más aún cuando contemos con un documento que avale precisamente estar capacitados para realizar la conducción, ¿no? Es decir, algo que tiene que hacer un buen conductor es no distraerse con lo que sucede alrededor de la carretera. Probablemente aquí yo tenga una refutación de parte de ustedes, pero vamos a ampliar el tema. Es decir, si bien es cierto, la atención va en todo nuestro entorno, ¿no? Por supuesto, claro está, pero relacionado con la conducción. ¿Qué significa esto? Va a mirar hacia el frente a través del parabrisas, sabe lo que se le aproxima por los costados, hacia donde usted se acerca, regulados debidamente lo que son los espejos retrovisores, va a saber lo que también se le aproxima por la parte de atrás, pero no puede estar distrayéndose en algún tipo de eventos extraños a lo que es la conducción. Podría no, porque sí se recomienda que tengamos un sentido de anticipación a lo que va a hacer el otro conductor, pero no actuemos con vanidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos fijemos demasiado o critiquemos la forma de conducir de otros usuarios, ¿no? Es decir, la conducción tiene que ser precisamente eso, no como se dice tampoco el extremo, de que vayamos precisamente guiados como robots o como una máquina y que está obligada a repetir las maniobras. Por supuesto que no. Va a haber momentos, instantes en los que usted va a tener que eh, mover su cuerpo, adelantar sobre todo la cabeza, mover el cuello, para precisamente anular lo que se conoce como ángulos muertos, por la misma estructura de vehículo, tal vez las circunstancias del lugar, que probablemente no se conozca el camino, se quiera interesar tal vez en algunos pequeños detalles que pudiesen aparecer como imprevistos, y ese es el caso donde, diría yo, podríamos hacer algo más en el tema de la conducción, pero no distraernos por acciones o situaciones que son totalmente ajenas a la conducción. No distraerse con el teléfono celular es una de las cuantas razones, sumado a la del exceso de velocidad y de la ingesta del alcohol, el tema de las distracciones con un teléfono o con un dispositivo. Por lo que les decía, usted reproduce probablemente música, algún sonido de este dispositivo, y sus sentidos se van a orientar hacia eso. Y la manipulación en sí hace que usted suelte el volante, hace que usted se descuide de su entorno. Probablemente usted hace un chequeo breve, aparentemente las condiciones están perfectas, pero la distracción nos lleva más de un segundo, y ustedes saben que nuestras decisiones son en fracciones de segundos, son instantáneas. Y ya vamos a ver posteriormente por qué es esta situación. Pasarse la luz amarilla de semáforo, la luz amarilla, ámbar, anaranjado, como dependería cómo es la percepción en otros sentidos, nos indica más bien el estar alerta. Significa reduzca la velocidad.
deténgase, sea precavido. Algunos de los conductores llevan un poquito de prisa y por supuesto prefieren pasarse la luz amarilla del semáforo. ¿Qué tal si aprovechando esos últimos segundos se cruza un peatón, se cruza otro usuario o en su defecto en la otra intersección también el vehículo que considere que está presto para hacer el cruce lo hace, que también sería un error, ¿no? Debería esperar a que el semáforo en el sentido del otro usuario se ponga precisa y efectivamente en verde, ¿no? Muchas ocasiones vemos que a veces dicen los usuarios o manifiestan después de un siniestro que todavía su semáforo estaba en verde. Es precisamente porque aceleran cuando ya el semáforo le advierte precisamente que vaya con precaución o se detenga. No respetar los límites de velocidad o no obedecer los límites de velocidad, por supuesto. Ustedes también deben saber y van a revisar en la asignatura de leyes de tránsito inclusive las sanciones de orden pecuniario, reducción de puntos, etcétera, dependiendo cómo se lo considere en el COIB y la ley de tránsito. Precisamente por esta razón debemos ir con mucho cuidado, sobre todo en el perímetro por el cual estamos circulando, más tenemos que guardar cuidado, y creo que en todo lugar, en el tema de la circulación por la ciudad. Hay límites de velocidad que no pueden excederse, incluso algunos factores relevantes, el alto índice de porcentaje que se presentan en los accidentes, se deben justamente al límite de velocidad, ¿no? Es un poquito penoso ver que se dan accidentes en las intersecciones, donde no hacemos el debido respeto a los discos de pare, ¿no? Y inclusive también tenemos ahí que los vehículos vuelcan. Imagínense que el impacto con el que se chocan entre vehículos y que logre justamente esa consecuencia, un tipo de volcamiento, ¿no? 90, 180 grados. Entonces es un tema un poquito preocupante, ¿no? Los conductores debemos ser un poquito más meticulosos, más cuidadosos en este sentido, ¿no? En este caso tenemos que decir también que, por supuesto, la conducción de un vehículo, en primer lugar, es una actividad que se convierte para muchos en cotidiana, que realizamos de forma habitual, como les decía. Por supuesto, tenemos que utilizar nuestro propio vehículo. Esto nos da de independencia en los desplazamientos y nos permite, por supuesto, acceder a múltiples lugares, servicios, actividades que tenemos que hacer de un modo particular. La continua movilidad en las ciudades, por supuesto, parece desde luego imprescindible, es el ritmo de vida que se lleva y justamente una de las cosas con las que muchos jóvenes, hago énfasis en esto porque muchos son jóvenes ustedes, es precisamente llegar a cumplir la mayoría de edad para poder conducir su propio vehículo, porque como les digo, en inicio les da un poquito de libertad, pero esta libertad no viene sola, viene sumada precisamente a la responsabilidad. Al inicio, como ustedes habrán percibido, experimentado, están seguramente en sus primeras clases prácticas de conducción, parecería complicado porque necesitamos estar pendientes de muchas cosas al mismo tiempo, parecería muchas tareas acumuladas, pero de a poco nosotros en cambio vamos en primer lugar automatizando, familiarizándonos y llegamos a un nivel en que aparentemente sería fácil. Entonces, en este caso, es muy importante que precisamente alguna de estas acciones se lo realicen de manera responsable para evitar los accidentes de tránsito que, como les dije, ¿no? En el menor de los casos causan heridas leves, graves, pérdida de un miembro, pero en la mayoría generan la muerte o incapacidad de muchas personas, ¿sí? Es una constante permanente, ¿no? Hay que tener en cuenta, como les dije, nosotros ponemos en juego muchas capacidades para la conducción, capacidades físicas, capacidades motoras, capacidades cognitivas y emocionales, de las cuales vamos a hablar un poquito más adelante. Por eso es lo que se dice que la conducción justamente es una toma de decisiones en apenas un segundo, exagerado, en fracciones de segundo.
Es decir, justamente dependen en un inicio de la experiencia del conductor, del aprendizaje adquirido a través de los años que está precisamente en la práctica. Y respecto de ello tenemos que hablar en este caso, en un inicio, de las capacidades o de las habilidades perceptivas. Bueno, ¿de qué se tratan las habilidades perceptivas? ¿No? Lo que nos dice la parte teórica de las habilidades perceptivas es de que estas hacen referencia fundamentalmente a las capacidades auditivas y visuales, ¿no? Lo que les decía en un inicio, ¿no? La agudeza visual, una sensibilidad visual, una visión periférica de lo que tiene a su alrededor, percepción de la velocidad suya, velocidad relativa en relación con otros vehículos, una percepción más adecuada del movimiento de todos los cuerpos que están alrededor y por supuesto una visión más aguda respecto de la profundidad de los objetos que están en su entorno. Dentro de otras las habilidades que tenemos nosotros que mencionar, tenemos justamente las habilidades atencionales. ¿No? ¿Nos suena familiar la palabra? Pues claro, son tipos de atención durante la conducción. Existen muchas maneras de clasificar, por ejemplo, los tipos de atención. No obstante, en el caso de la conducción, que es lo que nos compete, se puede hablar de una atención de varios tipos, ¿no? Y les voy a explicar de a poquito también para que no quede duda. Es una atención selectiva, es una atención dividida y una atención sostenida. Bueno, obviamente todas estas atenciones enfocadas en el volante o detrás del volante, porque hay que ser específicos. Estamos viendo educación vial relacionada con conducción, pues tenemos que enfocarnos a esto. Por lo tanto, la atención selectiva o focalizada al volante es precisamente consecuencia directa de nuestra capacidad limitada. Recordemos eso, nuestros sentidos en estado óptimo de funcionamiento resultan limitados para la conducción. Por lo tanto, hay que atender a diversos estímulos al mismo tiempo. Eso es lo que reduce la capacidad, ¿no? No es tema inclusive de persona alguna, persona particular. Es dada la naturaleza de que a la misma vez tenemos que atender a muchos factores, como les dije, que en un inicio se pueden hacer complicados, difíciles de distinguir, pero con la práctica ya los vamos familiarizando, los vamos relacionando. En este caso, en la selección tenemos que hay que ver dos perspectivas precisamente y hay que poner atención justamente a los estímulos, ¿sí? La información que recibimos y una consecuencia respuesta, que es un proceso o acción consecuente de lo que usted ha recibido el estímulo. Es decir, usted percibe que se le cruza un objeto por delante suyo, la iniciativa inicial justamente es realizar un frenazo, ¿no? Entonces, esa es precisamente la atención selectiva. Como es natural, ¿sí? La carretera y el mismo acto de conducir un vehículo va a implicar la aparición de varios estímulos, ¿no? Las señales de tránsito, los cambios en el trazado, la circulación de otros vehículos, es algo cotidiano, ¿no? Las revoluciones del motor, carteles publicitarios, situaciones meteorológicas en ese momento, y justamente todos esos estímulos requieren una respuesta activa por parte de quién? Del conductor, el que está detrás del volante. Otros, de hecho, una parte de las acciones que se requiere justamente para que usted conduzca son, de hecho, automatizadas con el tiempo, con la práctica. El propósito de esta automatización, como les digo, no es otro más que poder prestar atención a factores más impredecibles, imprevistos, que requieren justamente una mayor atención o una respuesta activa. ¿Sí? Hablamos también un poquito dentro de las habilidades atencionales, que una atención selectiva al volante va a contribuir a que ustedes hagan una conducción más fluida y por supuesto eficiente, no más rápida, no alcanzar mayores velocidades, porque ustedes saben, debemos respetar los límites de velocidad, sino una conducción más fluida, un poquito más segura por parte de ustedes, por supuesto eficiente, que va a dar una reacción más óptima frente justamente a los eventos que en un inicio no están previstos
y van a ser de nosotros o convertirnos a nosotros precisamente en conductores seguros. ¿Qué es respecto de estas habilidades atencionales la atención dividida? Bueno, ¿por qué se no conoce como dividida? Porque implica que usted debe entender y atender los diversos estímulos de forma simultánea, ¿sí? Durante la conducción hacemos algunas maniobras que justamente requieren dividir su atención en varios estímulos que recibe en ese momento, ¿no? Un ejemplo que tenemos ahorita en la mente. Si usted va a realizar el adelantamiento, necesita que preste atención activa a los factores entre los que vamos a decir lo siguiente. El vehículo que va a ser adelantado, ¿no? Es ilógico pensar que vamos a adelantar un vehículo sin poner atención en ese vehículo. Vehículos que preceden al que va a ser adelantado. ¿Qué tenemos delante de ese vehículo? Vehículos que circulan en el sentido opuesto, que se aproximan en el sentido contrario. Vehículos que circulen por detrás de nosotros mismos. ¿Qué tal si ellos vienen con un poquito más de velocidad? ¿No? Considerar, analizar y evaluar también lo que son las revoluciones, la velocidad y la potencia asociada por el motor. Eso viene del sentido de la agudeza del oído. Viene también en la información que usted puede percibir en el tablero de instrumentos, por supuesto, un eventual cambio de marcha y la señalización a través de las luces intermitentes, ¿no? También depende del trazado de la vía y la señalización que ésta tenga, ¿no? Dentro de este tema también, porque es fundamental esta temática, por cuanto es muy imprescindible en la realización de las maniobras, como por ejemplo, les había hablado del adelantamiento. Otro de los gestos que tenemos que hacer es la incorporación a una vía, ¿no? Los pasos por cruce, la circulación de tráfico denso, ¿sí? Y no hay que olvidar que la capacidad de reacción hacia los estímulos frente a los que no está alerta va a ser muy reducida, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos a ello. Hablamos de una atención sostenida al volante. ¿Qué quiere decir? Tampoco tenemos que distraernos. Hay movimientos, hay maniobras que a veces son mecanizadas, repetitivas, no son ajenas a nosotros, pero una atención sostenida al volante se origina. ¿Por qué? Porque la atención sostenida al volante alude al hecho de que va a estar alerta frente a posibles estímulos durante un periodo continuado de tiempo. Es un problema la atención sostenida porque requiere gran esfuerzo por parte de usted que a menudo resulta imperceptible. Por ejemplo, a mayor tiempo de conducción, va a sufrir o va a presentar algunos cuadros probablemente de la aparición de fatiga, somnolencia, pequeños episodios de sueños, trayectos en los cuales son largos, son rectas, no hay cambios de marcha y resulta que se vuelve monótono. Mejor ahí hay que estar muy preocupado en este sentido. ¿Por qué se habla de un poquito de la importancia de la sostenibilidad de la atención al volante? Porque justamente es un fenómeno que requiere, debido a una pequeña distracción, que podría causar repercusiones, inclusive sin pecar de fatalistas, consideradas un poquito catastróficas, ¿no? Hay que tener una situación clara en ese sentido. En definitiva, para no hacerles más largo la explicación, la conducción es, en primer lugar, una actividad compleja. Requiere de la capacidad para seleccionar, dividir y mantener la atención durante el tiempo que usted permanece al volante, ¿no? Eso en cuanto tiene que ver a las habilidades atencionales. Otras de las habilidades que están en juego para una buena conducción, en definitiva para la conducción, son las habilidades motoras. Hablando de las habilidades motoras, son precisamente las que permiten que usted mantenga el control primero, sobre la trayectoria, velocidad del vehículo, hacer la señalización de vidas antes de cambiar de carril, controlar el volante, y por supuesto las reacciones sobre los pedales, ¿no? Motoras, tienen que ver con las reacciones. Y tenemos finalmente las habilidades cognitivas. Estas habilidades cognitivas justamente son las que nuestro cerebro le permite
aprender, memorizar, tomar atención de lo que está a su alrededor. Para nosotros, el hecho de hablar, de expresarnos, de leer para precisamente entender, razonar y por supuesto al final de aquello hacer acciones comprensivas basadas justamente en un raciocinio. Es decir, discernir lo que está bien, lo que está mal y justamente es una acción que se cumple cada día de lo más sencillo a lo más complejo. Estas precisamente esencias cognitivas que están en la conducción serían justamente lo que les decía, ¿no? La ejecutiva de realizar una acción, la de lenguaje, como les dije, la de la vicio especial, es decir, una vista periférica, la memoria de trabajo y, por supuesto, memoria de episodios anteriores. Es decir, ahí es cuando nosotros hemos logrado concatenar, hemos logrado estructurar precisamente todas y cada una de las maniobras que tenemos en el ejercicio de la conducción, ¿no? Ahora bien, hay otro tema que guarda relación con la conducción. Influye de manera importante, como ustedes pueden leer, el sistema emocional y por supuesto el sistema motivacional y actitudinal. En español, digámoslo así, ¿cómo o de qué se trata este tema? Las emociones en la conducción, ¿sí? Hoy en día hay que saber que es importante las emociones con la cual usted está en la conducción, está haciendo cierta actividad. Por ejemplo, desde el momento en que usted sube al vehículo, lleva su estado de ánimo y también aparecen otras emociones justamente relacionadas con el tránsito, con los hechos o situaciones de ese momento. A algunas personas les genera una motivación positiva, a otros probablemente una negativa, se preocupan, se inquietan, tienen cierto temor, aparecen algunas dudas al respecto, pero probablemente el estado de ánimo hay que orientarlo de una mejor manera. ¿Por qué razón? Estos estados de ánimo determinan las dos caras de la moneda, ¿no? Cómo nosotros reaccionamos. Es decir, usted está triste, ¿no? Va a realizar, por ejemplo, reacciones más lentas porque está pensando en algo o en eso que le puso triste, ¿no? O porque usted no se concentra tanto en el entorno. Es un tema que está rondando, 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 por lo tanto, su poder de reacción es un poquito más ralentizado, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, durante la conducción? Aparecen algunas emociones que comportan un riesgo y otras que, por supuesto, le ayudan a que usted se adapte a la situación, como les digo, en el entorno. ¿Qué pasa cuando aparece una emoción? Usted, y todos somos sensibles. Es importante saber que el pensamiento se corta, se cambia la atención, la percepción, nuestro sistema nervioso levanta una alarma, una alerta, está preparado para, para inclusive generar ciertos gestos corporales, aunque no lo crean, es así, tan de complejo. Y por supuesto, en todos los casos, para controlar las emociones, unos pequeños consejitos. Tenemos que identificar la emoción y aceptar lo que usted siente en primer lugar. No puede engañarse, no puede decir a los otros estoy bien, estoy bien, estoy bien, pero si en el fondo está un poquito mal, está preocupado, está triste, como el ejemplo anterior, tiene que entender las consecuencias y cómo afecta a la movilidad. Como les dije en algún momento, tenemos que estar sanos física y mentalmente. Y por supuesto, tiene que anticiparse, preverlas y también sus consecuencias antes de entrar en una situación de riesgo. Es decir, no tenemos nosotros en este caso un parámetro, un protocolo para controlar las emociones. Pero, por ejemplo, tenemos que cuidarnos demasiado cuando aparezca el miedo, ¿sí? El miedo en inicio podría ser bueno, pero no tanto, porque existe un peligro en el tema del análisis de los objetivos que buscamos nosotros cuando conducimos, ¿no? El miedo, por ejemplo,
cuando de por sí teníamos un buen clima y este cambió, ¿no? Ya genera el miedo. Una situación de alegría, ¿no? Por ejemplo, cuando a veces va acompañado, viene la alegría, como les digo, recupera la calma y genera momentos de euforia, inclusive también podría haber riesgos. Los excesos son malos. O por ejemplo, como les dije, quedaron episodios de agresividad y puede haber una discusión con los pasajeros mientras conduce y ese es el pequeño inconveniente, ¿no? Es importante que cuando usted maneje, solamente debe concentrarse precisamente en la conducción, debe estar atento en la conducción y en la integridad del resto de los usuarios de las vías, ¿no? ¿Cómo influye esto de la motivación y todo eso en la conducción? Pues bien, la motivación permite explicar por qué hacemos o no tal o cual actividad. Y de la misma manera tenemos que indicar que la conducción no está lejana de la motivación. ¿Por qué? Porque la motivación se explica de cierta forma la realización de una maniobra segura o en su defecto arriesgada. Si usted como conductor tiene como meta, que es lo que siempre buscamos, conducir con seguridad, está motivado para realizar una conducción segura. Posiblemente va a circular a una velocidad prudente, se va a colocar el cinturón de seguridad, o en el caso de las bicicletas o motocicletas el casco, pero por el contrario, si la motivación suya consiste en llegar cuanto antes a una cita, a una reunión, etcétera, probablemente va a ser actos o maniobras más arriesgadas y peligrosas. Por lo tanto, hay que saber ponerle en una balanza esta pequeña situación, ¿no? Teniendo en cuenta que en la ciudad actualmente el tráfico y de hecho a determinadas horas también es un poquito denso, es un poquito pesado y nosotros tenemos que saber afrontarlo esto de una muy buena manera, ¿no? Y finalmente, lo que guarda relación como consecuencia de la toma de decisiones, tenemos que hablar respecto del tema relacionado justamente con la toma de decisión. Y la toma de decisión es como les decía, ¿no? Una vez controladas las decisiones, una vez vista la motivación, una vez atentos a los estímulos, ¿qué es lo que sucede con nosotros? Asimilamos el estímulo, tomamos una decisión basada en las emociones, en nuestros motivos y por supuesto la acción. ¿Qué tan preparado está nuestro sistema motriz, nuestras habilidades en general? Y se toma la acción. ¿En qué tiempo? Por supuesto, en una fracción de segundo. Así de delicado es el tema para los conductores. Obviamente, aquí como les decía yo también anteriormente, tenemos pequeñas aptitudes físicas y mentales ante las cuales hay que guardar muchísimo cuidado. No permitir que aparezca, por ejemplo, la fatiga, el sueño, la somnolencia, que no perdamos temporalmente el sentido de la vista y, por supuesto, todas estas influyen en el tiempo de reacción. Ya, ahora bien, ¿por qué aparece la fatiga en este caso? ¿No? Como les decía, a veces tenemos una conducción monótona y no tenemos sorpresas en la vía, en el entorno, todo es tan aburrido, podríamos decirlo, ¿no? Entonces también llega un momento en que nos aburrimos por esa consecuencia. Hay también temas relacionados con el vehículo, no tenemos el sistema de ventilación adecuado, ¿no? La temperatura en el habitáculo es demasiado alta, también genera fatiga y sueño inclusive, y por supuesto relacionadas con el propio conductor. ¿Cómo aparece o cuándo aparece el episodio de sueño y la somnolencia? ¿No? Aparece el sueño y la somnolencia al volante cuando usted como conductor no ha tenido las horas, el tiempo adecuado de descanso, ¿sí? Es decir, nos cuesta tomar o mantener la atención fija sobre la carretera, le pesan los párpados, no puede mantener los ojos abiertos, nota cómo sus músculos se relajan, no estoy tratando de hipnotizarles de repente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Automáticamente tendría usted que automotivarse para despertarse, ¿no? Muchos de los conductores no hacen caso a este tipo de síntomas o de señales que precisamente hacen que aparezca la somnolencia y creen que están en la capacidad para seguir conduciendo.
Esto provoca lo que se conoce comúnmente como el accidente solitario, ¿no? Y algunos conductores han fallecido bajo estas circunstancias, ¿no? No se sabe a veces el por qué, pero dadas las investigaciones posteriores se determina precisamente que el conductor se quedó dormido. Hablando de sueño, es un compañero de viaje malo, malísimo, es causa de numerosos accidentes, tanto es que justamente los efectos se conoce como el accidente solitario, se da precisamente para los conductores que conducen en las horas de la madrugada, ¿no? Que no tienen el tiempo de sueño adecuado. Y por supuesto, ¿qué es lo que sucede con la somnolencia? ¿No? Tiene sus causas y por supuesto sus efectos. La somnolencia aparece porque incrementa o afecta, digámoslo así en este caso, más bien incrementa el tiempo de reacción, ¿no? Ustedes pueden ver ahí una gráfica, inclusive del tiempo, del tipo de velocidad, inclusive nuestra capacidad motora, ¿no? Nos va a hacer reaccionar después de un largo periodo, incrementa el tiempo de reacción, agrava el número de distracciones al volante, y cambia la capacidad para tomar decisiones, disminuye su movilidad, afecta la percepción del entorno, por supuesto, provoca cambios en el comportamiento, propicia la aparición de microsueños, ¿no? Y para evitar este tipo de cosas que desencadenen precisamente en la fatiga, en el microsueño, tenemos nosotros justamente que decir que en este caso hay factores que justamente usted tiene que fijarse en la vía fundamentalmente, ¿no? Estamos en un tráfico denso, estamos o bueno, es una vía demasiado conocida para nosotros. La vía se encuentran condiciones climatológicas adversas, lluvia, neblina, etcétera. Nuestro vehículo también podría aportar a la aparición de los microsueños o la fatiga, como les decía anteriormente, ¿no? Una temperatura elevada o una mala ventilación en el habitáculo del vehículo, también una iluminación deficiente durante la noche, ¿sí? Un mal estado de la dirección, de la suspensión, nuestra posición incómoda en el asiento, es decir, no tuvimos la precaución de hacer el respectivo reglaje, ¿sí? Y por supuesto, lo más importante acá, las circunstancias propias del conductor. Yo no cuidé mi estado de salud, ni tampoco el estado mental, me lancé a la carretera por apuro, por prisa, porque tengo que llegar pronto a un determinado lugar y resulta que justamente cuando usted conduce por largos periodos sin descansar o hacer las pausas que se requiere, va a suceder lo siguiente. Va a mantener una velocidad excesiva durante mucho tiempo porque le gana la ansiedad, va a conducir bajo condiciones de sueño, probablemente, y aquí hay que incorporar el factor de la ingesta del alcohol, va a manejar cansado o enfermo, y basta un pequeño resfriado también para considerarnos que estamos enfermos. Va a haber cambios en los hábitos de volante, conducir de noche, a veces algunos no están acostumbrados. Conductores nobles necesitan mayor concentración al volante, no identifican del todo los factores que suman para situaciones de riesgo, posturas poco adecuadas en el asiento, como les dije, ¿no? Lamentablemente tenemos que ir en una sola postura y se realizó un mal reglaje, entonces ya vienen los dolores de espalda, está nuestro cuerpo muy rígido, la postura no es la adecuada. Y en este caso, precisamente cuando piense que aparecen los primeros síntomas de la aparición de sueño, justamente, ¿qué tiene que hacer? Tratar de guardar muchísimo cuidado cuando usted está en la carretera entre las horas de las 3 y 5 de la mañana o también entre las 2 y 4 de la tarde, no solo la noche. Largos trayectos, sobre todo si no estamos acostumbrados a ellos, descanse por lo menos cada 2 horas de conducción o cada 200 kilómetros. Haga las que se conocen las pausas activas. Justamente si se encuentra con situaciones adversas, descanse con mayor frecuencia. Evite posturas excesivamente relajadas o, por supuesto, demasiado tensas. Dirija algunas de las salidas de aire hacia el cuerpo
o los brazos, nunca directamente hacia los ojos. Conduzca con una temperatura adecuada, ¿no? Escuche música relajante, no alto volumen tampoco. Y por supuesto, claro está, no consuma bebidas o alimentos que resultaren pesados, por cuanto estos precisamente van a afectar, bajo toda circunstancia, nos van a afectar en la conducción. Obviamente, ¿qué pasa con la aparición de sueño y la posibilidad de siniestralidad vial? Está de la mano, está de la mano. Tanto que dormir representa para el conductor una de las cosas más importantes, ¿sí? Porque si usted no duerme, va a reaccionar de manera lenta, ¿no? Las horas de sueño indicadas, por ejemplo, son de 8 a 9 horas, ¿no? El organismo va a ser va a ser como una máquina que está funcionando inadecuadamente, ¿no? Como que ha sufrido pequeños desajustes, ¿no? Algo así sería la analogía que tenemos que decir respecto de nuestro cuerpo. No va a reaccionar adecuadamente. Los defectos de sueño son precisamente que va a reducir su capacidad de vigilancia a los aspectos que están a su alrededor. El tiempo de reacción es mucho más lento. Van a aparecer los microsueños, van a disminuir sus reflejos y va a perder, por supuesto, la agudeza visual. Descanse, por lo menos, como les digo, cada 200 kilómetros una media hora. Descanse, refresquese con agua, ventile el vehículo, no fumen en el vehículo. Yo sé que algunas personas tienen ese hábito. Busque una posición que no sea relativamente ni demasiado tensa ni demasiado relajada. Y por supuesto, al primer síntoma que usted perciba de somnolencia, por favor, deténgase y descanse. Es lo que más beneficio le va a causar. Y por supuesto, como les decía, ¿no? Recibimos casi toda la información necesaria para el campo visual, una visión nocturna y por supuesto el deslumbramiento. ¿Qué es lo que sucede con el deslumbramiento? Es importante evitarlo observando al lado derecho de la vía y en el caso de que ya hubiésemos sido afectados por el deslumbramiento causado por un vehículo que viene en sentido contrario utilizando las luces altas, esta se va a recuperar en varios segundos, por lo que es recomendable que usted baje la velocidad, ¿no? En este caso, baje la velocidad. Y como les decía, se hace una reacción más lenta, nuestro metabolismo reacciona de una manera inadecuada, inesperada, no es culpa, sino que obviamente esas son las razones, ¿no? Como les decía, el campo visual, la mayor velocidad se reduce y por supuesto la aparición de microsueño equivale a la ingesta de cierta cantidad de alcohol, ¿no? El tiempo de reacción se incrementa, como ustedes pueden ver acá, entre uno y otro vehículo, el tiempo de reacción es de color azul cuando usted recibe el estímulo y por supuesto el color amarillo el tiempo que logra detenerse. A menor velocidad, menor distancia recorrida, mayor posibilidad de seguridad, ¿no? En este caso, se incrementa la velocidad, ¿qué es lo que sucede? Su vehículo se va a disparar y va a ser más el tiempo, el lapso que tenemos en este sentido. No combinar la ingesta del alcohol con la conducción. De hecho, no es solamente el alcohol. Son sustancias psicotrópicas, son estimulantes, ¿no? Habemos algunas personas que acudimos a la ingesta de bebidas energizantes, pero como les dije, nada mejor que el agua natural. Y por supuesto, tenemos aquí los pequeños rangos que de a poco van quitando o mermando la capacidad de reacción. De hecho, estos rangos, sería bueno que ustedes lo tomen en cuenta, que les ayudará cuando ustedes estén tratando la ley de tránsito, las respectivas infracciones. Cada una es considerada a un nivel de gravedad y por supuesto la misma va a afectar en algún tipo de sanciones para los conductores, ¿no? Para terminar lo más pronto posible que podamos de esta exposición, tenemos que decir que el conductor, por supuesto, hay algunas enfermedades que van relacionadas precisamente con la baja en la reacción de los conductores, algo hablamos anteriormente, y hay que tener en cuenta que algunos conductores no estamos en la misma capacidad en tema de salud versus otros, ¿no? Sufrimos alergias, somos víctimas del estrés o somos presas de la depresión.
En ese caso, tenemos que ingerir o medicarnos, porque por supuesto estas son medicinas que están supeditadas y supervisadas por los especialistas, pero con prudencia. O el día que usted le toque eh, medicarse, precisamente no conduzca, ¿no? Porque muchas generan una baja capacidad para conducir o la operación de maquinarias, ¿no? De hecho, esa es una de las recomendaciones que tiene en el vademecum de cada medicamento que nosotros tomamos para alguna afección que tenemos, ¿no? Otros factores, por supuesto, que debe tener muchísimo cuidado el conductor es el uso de la maniobrabilidad de los teléfonos móviles y GPS. Son herramientas, ¿no? Nosotros no tenemos que desconocer que llevamos la tecnología en la palma de la mano, pero también pueden ser peligrosas si son utilizadas inadecuadamente en el momento menos indicado y en la circunstancia más desfavorable, ¿no? Es decir, usted puede utilizar el teléfono móvil cuando cuando se haya detenido totalmente, ¿no? Cuando esté estacionado en un lugar seguro, porque esto también del dispositivo de manos libres que está colocado aquí como una salvedad, yo también creo que no es una solución al caso, porque su sentido de agudeza visual va a ser disminuido, ¿no? Probablemente ustedes saben que no todos los obstáculos o todos los elementos que ayudan a un accidente de tránsito, a que se presente el accidente de tránsito, no solamente son los vehículos, ¿no? Podría aproximarse un objeto por la parte trasera, podría acercarse por los lados laterales, ¿no? Y lo que les decía acá anteriormente como antecedente, ¿no? Las horas de sueño son tan necesarias porque precisamente dan síntomas o mermas de carácter psicológico y, por supuesto, de comportamiento, ¿no? Hemos escuchado que muchas de las ocasiones dice, se levantó de mal genio porque no durmió bien, no durmió lo suficiente, se levantó mal genio. Parecería un mito, parecería a veces una exageración, pero créanos que es la verdad. No, más que nada cuando tenemos que conducir por largos trayectos y no hemos dormido el tiempo adecuado, ¿no? No podemos confiarnos de que precisamente tenemos la habilidad, la destreza, la experiencia para conducir. En algún momento menos pensado, podríamos ser víctimas precisamente de la fatiga, de la aparición de episodios de sueño, por no haber descansado lo suficientemente adecuado. Justamente el beneficio de sueño nos ayuda justamente primero a restaurar el cuerpo y el cerebro, ¿sí? Están en su capacidad habitual, a reactivar precisamente el sistema inmune y por supuesto que nos ayude a tener un buen estado lo que es la memoria y el aprendizaje que nos va a seguir haciendo sujetos pues, justamente de asimilación de la trayectoria del camino, de las señales de tránsito que tenemos en un camino, de las características propias del camino por donde vamos circulando. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esa situación, ¿no? De esta manera nosotros estamos terminando la exposición que teníamos previsto para esta noche.